¿Cuándo se escribió o quién lo escribió? Esas dos preguntas son imposibles de contestar de manera certera debido a la ausencia de detalles. Pero los grandes eruditos y comentaristas opinan que este salmo fue redactado en el periodo posexílico que ya hemos visto antes. El periodo posexílico es cuando los israelitas regresan de su exilio, o sea, de su dispersión en las naciones, cuando Jerusalén fue destruida por Babilonia, lo cual está narrado en Segunda de Crónicas y en Segunda de Reyes. Entonces este salmo se compone en un periodo donde Jerusalén todavía se está restaurando, todavía se está reedificando, hay ruinas todavía. Entonces cuando el pueblo de Dios está reunido y recuerda su adoración y sus lugares, sus ciudades de antaño, meditan en todos los procesos, en todas las pruebas y en todas las tribulaciones que han tenido que pasar como pueblo de Dios. Este salmo, como ustedes se están dando cuenta, habla de todo el pueblo de Dios y el pueblo de Dios habla en primera persona. Miren ese detalle tan especial. El pueblo de Dios somos uno. De tal forma que podemos decir, desde mi temprana juventud, mis enemigos me han perseguido. Dice que todo Israel repita, o sea, da a entender de que eso no es un cántico, podríamos decir, victimizante, de manera particular de un solo individuo, sino que es un cántico, un recordatorio, donde cada uno de los individuos, miembros del pueblo de Dios, habla como si todos fuéramos una sola persona. Esa es la unidad. Así como Cristo dijo, Padre, que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. Amén. Versículo 1. Aquí el salmista parte de que el pueblo de Dios necesita recordar estos procesos de tribulación que ha pasado. Son procesos que comenzaron muy temprano, desde mi temprana juventud. Esa expresión nos hace recordar a cuando fueron sacados de Egipto. ¿Se acuerdan, hermanos y amigos? Los israelitas estuvieron en Egipto y ellos estaban allá pasándolo bien. La Biblia dice en Éxodo que los israelitas eran oprimidos terriblemente por los capataces del faraón. Tenían que ir por su propia paja, tenían que construir sus propios ladrillos y, en fin, trabajos forzados difíciles. Los vemos entrando a la tierra prometida y en el libro de Jueces, debido a su pecado, el Señor permitía que los filisteos, los arameos, los hititas, los cananeos, invadieran su territorio y les hicieran mucho daño. Luego, en el periodo de Saúl, los filisteos invaden. Y así usted puede mirar en los libros, en los libros históricos de la Biblia que Israel sí definitivamente desde su temprana juventud fue perseguida. Y hoy no es la excepción. La iglesia del Señor sigue siendo perseguida. Eso no es algo nuevo, hermanos. No es algo nuevo. Y tampoco debemos sorprendernos como si algo del otro mundo nos estuviera pasando. Persecuciones ya sea de falsos hermanos, persecuciones ya sea de incrédulos. Podemos recordar las persecuciones terribles que viven nuestros hermanos en África, nuestros hermanos en los países de Medio Oriente, en los países comunistas. Todos esos son ejemplos de que definitivamente, desde nuestra temprana juventud como pueblo de Dios, hemos sido perseguidos. Ahora mire algo. Salmo 124:1. Dice, ¿qué habría ocurrido si el Señor no hubiera estado a nuestro lado?
que todo Israel repita. Miren esto, es el mismo estilo que tiene el Salmo 129. Y se conectan, casi que la temática es la misma. ¿Qué nos hubiera ocurrido? Recordemos, nuestras memorias de las situaciones difíciles no son para lamentarnos o sentirnos poca cosa. Nuestras memorias acerca de nuestros periodos de tribulaciones y tristezas son para recordar, versículo 2 dice, que nunca me derrotaron. En otras palabras, aunque mis enemigos me persiguieron, aunque fui oprimido de manera muy frecuente, tormentosa, no pudieron contra mí. No pudieron contra mí. Bueno, podemos recordar aquel pasaje en Isaías que dice, ninguna arma forjada prevalecerá contra ti. Y así, hermanos y amigos, en el Nuevo Testamento dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Nadie. Entonces, que nos persigan y sean nuestros enemigos cuantos sean, pero el Señor peleará por nosotros y nunca podrán vencernos como pueblo de Dios. Versículo 3. En estas memorias podemos complementarlas con cicatrices. No solamente tenemos memorias, hermanos, tenemos cicatrices, seguramente. Hay vivencias que nos han marcado, vivencias que nos han dejado una marca para siempre. Y esas marcas son, como dice el salmista, hablando como pueblo de Dios, tengo la espalda cubierta de heridas. Y miren este ejemplo tan gráfico, como si un agricultor hubiera arado largos surcos sobre mi espalda. Impresionante. La iglesia del Señor ha sido herida, ha sido perseguida, ha sido lastimada, ha sido gravemente azotada. Y esto ha sido por muchos siglos. Ahorita no es la excepción, como les estaba diciendo recientemente. Pero saben, este salmo nos recuerda algo muy importante. Hubo alguien que sufrió esto desde su temprana juventud. Alguien que en la flor de su vida se entregó. El Señor Jesús, sus espaldas quedaron cubiertas de heridas. La Escritura nos dice que al Señor Jesús lo azotaron. Pilato lo entregó para que lo azotaran. 39 azotes menos 1. 40 azotes menos 1, 39. Y esos azotes eran hechos con un material auspiciado por el Imperio Romano. Era terrible. Su espalda quedó así. Así que, hermanos y amigos, aunque como pueblo de Dios podemos tener cicatrices, aunque como pueblo de Dios hemos pasado por distintas circunstancias difíciles, lamentables, es tiempo de recordar que esas heridas es para alabar al Señor, porque nunca prevalecerán contra nosotros. Esas heridas sanarán, esas heridas serán restauradas, y más aún, cuando los sufrimientos de Cristo en la cruz, la ansiedad de Cristo en el Getsemaní, el peso de la cruz del camino al Gólgota no se comparan a las cosas duras que estemos pasando usted y yo. Verso 4. Miren esto. A pesar de que desde mi juventud, a pesar de que tengo cicatrices, el Señor es bueno. El Señor es bueno. El Señor es bueno. Y esa bondad se refleja en que esas cuerdas con que me ataban los impíos fueron rotas.
El Señor aquí está describiéndonos como una especie de buey, un buey que arrastra el surco. Ha hecho dos gráficas. Primero, nosotros somos como una tierra que está siendo labrada y nos hacen surcos en las espaldas. Y ahora nos compara con bueyes que tienen una atadura tremenda. Y llevamos esas cuerdas. Esas cuerdas son cortadas por la bondad del Señor. Estas cuerdas pueden significar libertad de nuestro pecado a través de Cristo, porque en sus llagas nosotros fuimos sanos. Pero querido amigo y hermano que me escucha, esas heridas de las que habla el libro de Pedro, o esas enfermedades de que habla el libro, más que tratarse de enfermedades literales, está hablando de nuestro pecado. Nuestras heridas, ocasionadas por el pecado, han sido sanadas en Cristo Jesús. Eso por una parte, y por la otra, el dominio que tenían nuestros enemigos sobre nosotros. Pensemos en el diablo, nuestra carnalidad, nuestro legalismo, el mundo, las sectas, los falsos maestros. Todas esas cosas son nuestros verdaderos enemigos, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra potestades, huestes y demás cuestiones espirituales. No es una invitación a hacer guerras o griterías supersticiosas y místicas, para nada, como algunas sectas hablan actualmente. Aquí es recordar que el Señor ya nos otorgó libertad una vez y para siempre. Complementemos, Salmo 124, 6. Dice, alaben al Señor, quien no permitió que nos despedazaran con sus dientes. Otro paralelo, ¿no? Otra similaridad que hay entre este salmo y el Salmo 124. En el Salmo 124, el Señor es digno de alabanza porque no permitió que nos masticaran como leones. Y en el Salmo 129, el Señor es bueno porque cortó las cuerdas que nos ataban. Ambas cosas deben despertar en nosotros alabanza, hermanos, alabanza. Esa entonces es la primera parte, del 1 al 4, un pueblo oprimido, pero liberado. Un pueblo oprimido, pero liberado. Hermanos y amigos, es necesario que entremos al reino de los cielos a través de muchas tribulaciones. Querido amigo, hay que calcular el costo, y el costo es tomar una cruz pesada y seguir al Señor. Es un camino angosto, difícil, que nos va a dejar surcos en la espalda, pero el Señor es bueno. Segunda parte, versículos 5 al 8. En la primera parte había hablado el salmista en primera persona como pueblo de Dios, ¿sí? Ahora en esa segunda parte, el salmista va a orar en contra de los enemigos del pueblo de Dios, ¿sí? Miren esto. Verso 4 decía, impíos, ¿se acuerdan? Versículo 5. ¿Quiénes son los impíos? Los impíos no solamente son los que se niegan a andar en la piedad del Evangelio. Los impíos son los que odian a Sión. Sión es Jerusalén. Jerusalén representa al pueblo de Dios, al Israel santo. ¿Se dan cuenta? Los impíos odian a la iglesia, maldicen a la iglesia, siempre hablan mal de la iglesia. Nosotros fuimos liberados de ellos, pero ellos siguen odiando a la iglesia. Hoy día, hermanos y amigos, ustedes se dan cuenta, pueden haber protestas infames dentro de iglesias,
atentados contra iglesias. Pero eso no ocurre contra templos budistas o mezquitas musulmanas, porque el odio es contra la iglesia de Cristo. Nosotros somos la sal de la tierra, no azúcar. La gente odia la sal de la tierra que es la iglesia. Pero el Espíritu Santo obra esto porque Él intercede por nosotros. Versículo 5 dice, retrocedan en vergonzosa derrota. El Señor mantiene a raya a los enemigos de la iglesia, como dice también la palabra en Tesalonicenses. El Señor, a través del poder, de su poder, a través de sus ángeles, retiene para que el ministerio de iniquidad no se manifieste, o sea, para que las naciones no se unan en contra de la iglesia, hasta que llegue el momento indicado. Por ahora, hermanos y amigos, que intenten lo que quieran, que sea presidente el que sea, aunque odie nación, los enemigos retrocederán. Bueno, versículo 6. Ese sigue orando en contra de los enemigos. Dice que sean tan inútiles como la hierba que crece en un techo. ¿Ha visto usted esa hierba que crece en el techo? Es hierba que está expuesta al sol. Es hierba que es maleza, inútil, no sirve para nada. Así son los enemigos de la iglesia. Son inútiles. Se pone amarilla, se chamusca, diríamos por acá, a la mitad de su desarrollo. Versículo 7. Volvamos a pensar como agricultores. Si somos agricultores y estamos reuniendo nuestra cosecha y vemos esa maleza, esas matas allá creciendo en las tejas del techo, no sirve para nada. Nosotros no vamos a ponernos a recoger eso para darle utilidad, porque no sirve. Así va a ser, hermanos y amigos, cuando Cristo regrese. Él recogerá el trigo en su granero y a la maleza, a la cizaña, será lanzada al fuego. Bueno, dice, será ignorada por el cosechador. El Señor Jesús vendrá por su iglesia, y aquellos que no son parte de su iglesia serán ignorados. Tendrán que sufrir la pena eterna del fuego de la segunda venida de Cristo. Versículo 7. El que hace manojos, o sea, los que reúnen la cosecha, la amarran, no les interesa esa hierba inútil del techo. Por eso, hermanos, aunque los enemigos hagan mucho ruido, delante de Dios son nada. Versículo 8 dice unas palabras que pueden sonar un poquito extrañas, pero para que me pueda comprender, vayamos a Ruth 2.4. Ruth 2.4. El Salmo está tomando elementos de la vida agrícola de Israel. Entonces, Ruth es un libro bastante agrícola y nos va a aclarar esto que estamos viendo acá en este versículo. Ruth 2.4 dice, mientras estaba allí, Ruth, llegó Boz de Belén, un hombre llamado Boz, y saludó a los cosechadores. Estaban en temporada de cosecha. Boz era el dueño de ese terreno, ¿sí? De esa finca, entonces. Y cuando llega Boz, ¿qué le dice a los cosechadores? El Señor sea con ustedes, o el Señor los bendiga. Es una escena cotidiana. Señor los bendiga, diríamos hoy día los cristianos aquí en Latinoamérica. Sigue ahí el versículo, responden los cosechadores. El Señor lo bendiga a vos, ¿sí? Es una escena muy cotidiana. Volvamos al Salmo. Cuando los cosechadores están recogiendo los manojos y el producto,
ellos saludan y bendicen, pues partiendo de que somos el pueblo de Dios, entre el pueblo de Dios, bendicen a los que están recogiendo. Es decir, vemos esa escena donde el Señor le bendiga, hermano. Qué bendición su trabajo, su producto, su negocio, bueno, en fin. En cambio, con aquellos que son del pasto del techo, no merecen ser bendecidos por nosotros. ¿Sí me comprenden? Versículo 8. Los que pasan por allí, nosotros que pasemos por allí, nos negamos, ojo, nos negamos a bendecirlos. No estamos obligados a bendecir a aquellos que realmente son nuestros opositores del Evangelio. Y usted de pronto preguntará, bueno, pero Jesús dijo bendice a sus enemigos. ¿Cómo podemos bendecir a los enemigos si no es hablándoles el Evangelio? Los bendecimos, hablándoles el Evangelio. Pero aquí está diciendo esa bendición del pueblo de Dios, como la que vimos en Ruth 2:4. ¿Sí? El Señor los bendiga. Los bendecimos en el nombre del Señor. ¿A quién le diríamos eso? ¿Al pueblo del Señor? El Espíritu Santo, ¿a quién está dedicando estas palabras? Al pueblo del Señor. ¿Se dan cuenta, hermanos? Entonces, esta segunda parte vemos la porción de los enemigos de Sión. Y así hemos culminado entonces con este Salmo 129, breve, pero muy lindo, hermanos, bastante agrícola. Pero al encontrar a Cristo y a la iglesia, podemos saborear de manera más clara lo que el Espíritu nos quiso decir al darnos este salmo. Bueno,